Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué bueno estar con ustedes, acompañándolos en este espacio del Café Filosófico. Llegó el mejor mes del año. Qué bueno terminar este año, estar terminando este año junto a ustedes, ya este último mes en la recta final de este 2022. Un año en que hemos estado también muy conectados con la filosofía, llenos de amigos, de personas que nos han acompañado y que realmente hemos disfrutado cada café, hemos disfrutado su compañía, les agradecemos mucho sus comentarios, todo gracias a la filosofía que nos tiene aquí y a la maestra Tita Llano. Tita, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, tú, Jorge Iván. Sí. Te traje un regalo. ¿En serio? Wow. Sí, un regalo para Adviento, ya hoy 2 de diciembre. Bueno, estamos en Adviento, que este no es el color de Adviento, deberíamos estar de morado. Yo te vi de morado en estos días, ¿verdad? Pero bueno, este es el color de Navidad, del 25 de diciembre, 6 de enero. Pero bueno, estamos en Adviento y te traje un regalo, te traje tu regalo de Adviento. ¡Oh! Mira. Hoy todo es sorpresa, sí, todo es sorpresa. Sí. Mira. Lo estuve preparando ese regalo mucho tiempo y esperaba que llegara este momento. Mira, llevamos 2 años, vas a adivinar, ¿verdad? Llevamos 2 años y medio de este café, ya casi 111 cafés, queridos contertulios, con ustedes, y gracias a la filosofía y a ustedes. Tremendo esa cifra. En una casa de espiritualidad, tu casa, que abriste la puerta, tú fuiste el que me convocó, Tita, no está el café presencial, hagamos esto. Yo no creí al principio, no nos vamos a tardar en esto para que vamos directo al tema. Pero esta casa es una casa de espiritualidad bajo el abrigo de una religión, que es ¿cuál? El cristianismo. ¿Cierto? Somos cristianos católicos, ¿verdad? Pero han sido ustedes abiertos, como todo católico real y cristiano coherente debe ser, pero han sido muy abiertos, bajo el amparo pues Juan de la Cruz y Teresa, místicos de todos modos reconocidos por fuera del catolicismo, reconocidos inclusive de otros ámbitos y otras disciplinas, como la poesía, la literatura. Pero bueno, que somos católicos y han sido muy abiertos ustedes. Tú mismo aquí, yo a veces creo que te pongo como en situaciones así, estrechitas, pero tú eres, me encanta. Tú eres muy hábil con tu corazón para recibir y siempre hemos cuidado eso, que seamos laicos, que estemos al margen de la religión, que podamos incluir a todos y que este café filosófico abrace a todos. Pero, bueno, que hablemos que toda esta vida de ustedes, vida de nosotros en esta casa, es en torno a un personaje. ¿A quién? Pues Jesús. A Jesús. No vamos a Cristo, porque Cristo ya es el ungido, Cristo el de la fe. Ya es algo teológico, sí. A Jesús, ese personaje. ¿Y cómo que Jesús del café filosófico? Pues mira, Jorge Iván, que tenemos que hablar de que Jesús fue un filósofo, pero tú, o sea, si quieres, dejamos que no es hijo de Dios, o sea, tú y yo lo reconocemos como hijo de Dios. Sí, la misma historia reconoce, vamos a chulear de una vez, que si existió, que si no existió, vea, chuleado, vamos a partir de que existió ese personaje histórico, que está escrito, así como conocemos a Sócrates por Platón, pues conocemos a Jesús por los 4 evangelios, porque ya Hechos de los Apóstoles, yo para pensar este café y preparar, yo usé los 4 evangelios, no usé nada más. No me fui a Hechos, porque ya era cristianismo. No me fui a las cartas de Pablo, que sabes que adoro a Pablo, que me he hecho yo mi propia especialización en Pablo, pero eso ya es cristianismo. Lo curioso es que en un diccionario de filosofía, y también hice la tarea para venir aquí con fundamento, cogí mi historia de la filosofía real y antiseria, historia de la filosofía Herder, diccionario de filosofía, Ferrater Mora, no aparece Jesús, aparece cristianismo, aparece la voz cristianismo, y en historia de filosofía también. Pero Jesús, y entonces, pues es un ejercicio que un filósofo católico, pues o cristiano, pues podría hacer, y yo me di la tarea de hacerlo para ti. Entonces, entonces dije, bueno, son 2 años y medio de este café, y que Jesús presentó ideas filosóficas nuevas, Jorge Iván, nuevas, ratificó otras y amplió otras, y esos 2 últimos renglones son menos. Lo que más, presentó ideas nuevas. Y nuevas que están calando todavía ahora, que ahí es donde hablamos ya de cristianismo. ¿Sí? Okay, pues están, o sea que, ¿cómo llamamos al tema? Jesús, el filósofo. Jesús, de pronto no puedo decir Jesús el filósofo. Jesús el filósofo, Jesús como filósofo, Jesús el filósofo.
Qué ¿Está bien así? interesantísimo. Me encanta, me Y es encanta. un Jesús, el homenaje. filósofo, tema del día. Yo quiero darlo como un regalo porque es un homenaje a esta casa. 2 años y Bien. medio nos ha albergado. Bueno, nuestro Jesús, su Jesús, ese personaje. No hablemos de Cristo, no hablemos de la religión de Jesús. No puedo decir filósofo porque sería... Es como subestimarlo. Tú y yo filosofamos, todos filosofamos, no. Tampoco quiero decir la filosofía de Jesús. No, Jesús el filósofo. Jesús como filósofo. Entonces, me va a tocar sacar hojitas, que son las hojitas en que escribí todo. Porque no quiero decirlo todo. Quiero decirlo todo. Bueno, Sí, hoy vamos sí. a Sí, estar muy sí. atentos, porque sí, realmente este tema de entrada suena Sí, mira, interesantísimo. imagínate que yo tomaba, bueno, la música. Sí, sí. No habíamos escuchado a James Macmillan, que es escocés. Las palabras de Cristo, las 7 palabras en la cruz, es una obra de Haydn, que sí la hemos escuchado, pero Macmillan tituló Vivo, Haydn muerto, ya hemos escuchado cosas de Haydn, pero hay 2 piezas de música clásica, una de Haydn y esta de James Macmillan, escocés. Entonces quedó muy bien, Sí, quedó muy bien, aunque ese es de interesantísimo. Jesús, o sea, del Cristo, del ungido en la cruz, ¿cierto? Bueno, él muere como Jesús, pero a partir de eso, pues, hacemos toda una interpretación y hacemos ya teología de la cruz, ¿cierto? Pero quien muere ahí es Jesús. Exacto. Porque es la contradicción, pero no vamos a meter. ¿Por qué muere Dios ahí en la cruz? No es que el que muere es Jesús. Y ahorita volvemos sobre eso. Volvemos a ver para compararlo incluso con Sócrates. Porque de la muerte de Sócrates no se quejan tanto y de la de Jesús se queja mucho en la cruz. Ahorita vemos la barbaridad que hay ahí, ¿no? Bueno, y el agua antes de que veo Bueno, que pues empieces. el agua, Jesús, el agua, lo más bello, lo más bello. Si bebieras de esta agua no tendrías sed nunca, el agua y el discurso de Jesús, qué belleza, pero ya eso es teología y hoy queremos quedarnos con la filosofía. Ah, sí, sí. Qué Hoy, rica agua. bueno, cuando me dijiste que era agua, como siempre conoces mi reacción. Sí. Y yo, bueno, ¿con qué saldrá hoy? Porque no Ya, sabía. yo dije, yo lo calmo. Pero ahora ya te lo entiendo Ay, plenamente por por qué Dios, agüita. vamos a tomar Ay, agua, así pero- sí, así sí. Agua, mira. Mira el ejercicio tan sencillo, de una profundidad sencilla. Yo cogí, sabemos, queridos contertulios, que la Biblia, para los que la usamos, tiene unos titulitos. Esos titulitos pues son puestos, no sé de cuándo le pusieron, para organizarnos a nosotros los lectores ignorantes. Ustedes no necesitan eso, pero los lectores así desprevenidos como cositas. Pues yo, aunque esto te lo tenía preparado hace rato, yo decía, ya va a llegar el día, ya va a llegar el día en que yo voy a hacer ese homenaje a Jesús filósofo. Tomaba los titulitos y comparaba con la filosofía estudiada. Yo decía, esto es antropología, esto es ética, esto es un postulado. Así lo hice. ¿No te parece muy sencillo el ejercicio? Sí. Fue muy sencillo. Con mi conocimiento y mi recuerdo de todos esos 4 evangelios, ayudados por los títulos, que no me fui a leer otra vez los 4 evangelios, ayudados por los títulos y mi formación filosófica, pues hice este trabajo. Interesantísimo. ¿Sí? Entonces Jesús introduce novedades. Ahorita yo voy a señalar cada vez, esto es novedad, psicológicas, en psicología. La psicología es parte de la filosofía hasta hace poco, 200 años, menos. De antropología, de filosofía de la religión. Muchos filósofos, Kant, han filosofado sobre la religión. Total. ¿Listo? Sobre la misma religión que vivía, judío, murió como judío. ¿Listo? Antropología, sociología, filosofía política. O sea, sí, total. por 16 años tiene la filosofía y él incursionó. Es más, si pensamos ahorita cuando venga en su asunto de la verdad, inclusive en la manera como él muere, que es la coherencia, que es la verdad hasta la muerte, la verdad así nos cuesta la muerte, ya hay una postura, bueno, ética, pero él recordemos que él nos pide una relación en la verdad. Eso ya es como una, por así decirlo, epistemología o noceología aplicada a la ética y aplicada a la sociología. Entonces es lo que yo quiero, como parte por parte, ir viendo eso, ¿sí? Vamos. Qué genial. Ah, Estoy sin palabras. yo de disfruto esto. mucho los regalos que doy, y como este fue preparadito, es como si te hubiera preparado unas galletas, y yo lo guardaba y yo le guardaba, y yo decía, llegará el día y él no sabe de este café que le Mejor tengo. dicho. Y yo creo que este café va a quedar muy grabado en el corazón. Sí. Porque Y se puede este trabajar mucho a claro. futuro en muchas cositas. Bueno, entonces, que esté Jesús inspirada el yo, filósofo. que esté inspirada yo. Los contertulios no saben la oración que tú y yo hacemos de Santo Tomás antes de empezar, pues que esté inspirada yo, ¿verdad? Así es. Bueno,
Mira, empecemos con la antropología. Él... Tita, pero espérame un segundito para Claro, poner una claro, base claro. Sí, para sí, nuestros sí. contertulios. Porque bueno, aquí obviamente tú empezaste muy bien con una introducción cuando dijiste, este es un café, pues en una casa católica, Sí. cristiana, religiosa, pero desde una apertura pues al pensamiento filosófico, ¿cierto? Que el pensamiento filosófico muchos reconocen la parte de la fe, Sí. pero hay otros que no, ¿cierto? Entonces, para aquellas personas que de pronto alguien que diga, no, pero es que yo no comparto que en una casa se hable así de, ¿cómo así que de filosofía y más que Jesús filósofo? Entendamos que no hay ningún inconveniente o contradicción, digámoslo así, en hablar de filosofía y espiritualidad Sí. o religión, ¿no? Solamente para que lo sepan. Bueno, y tú me vas a corregir en todo lo que yo diga, por favor. Pues siempre lo haces, pero te ratifico en ese permiso. Como somos amigos, tenemos un permiso tácito, ¿verdad? Es que Jesús no funda una religión. Yo voy a hablar de Jesús, esa persona que la historia no ha negado que existió. Jesús no funda una religión, la religión la fundan los que siguen a Jesús. Y mucho Pablo, pero Jesús lo que quiere es actualizar ese judaísmo, él muere como judío, es un judío, y actualizar y corregir algunos aspectos, ¿sí? Es Pablo el que ve, bueno, esto ya estamos muy separados y es como la separación de la sinagoga. Ya, nos toca separarnos de aquí y es casi que la religión de Jesús es la salida de la religión establecida, el statu quo, ¿sí? Pero Jesús no fundó una religión, Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío y murió como judío. ¿Sí? Sí, Bueno, totalmente, que sí. los mismos judíos reconocen la presencia de Jesús y en los... Aquí, ahorita no nos vamos porque este no es un café histórico. ¿Cuáles son las bases? Que los evangelios, que no son esos 4, que hay los apócrifos, que si Flavio Josefo, todas estas fuentes, que las mismas fuentes de los judíos reconocen que hubo un Jesús, uno que hacía revueltas, que causaba no sé qué, pero que ellos no lo reconocen como hijo de Dios, pero ¿qué es eso? La única diferencia, ese Jesús es que lo hablamos Cristo y tú y yo y todos los contertulios que creemos que es hijo de Dios. Ahorita dejémoslo, no, porque va a ser un atropello decir, Jesús fue filósofo, pero como con ese protagonismo pasó a ser como la inspiración del cristianismo, que no solo el cristianismo, también del Islam, todas estas religiones abrahámicas, ¿cierto? Pues lo olvidamos como filósofo y es un poco atrevido lo que yo estoy diciendo y por eso pensaba el nombre, pues no estoy diciendo que muchos han estudiado la filosofía de Jesús, ¿cierto? Pero esa es la razón por la cual no aparece en un diccionario de filosofía la voz Jesús. Si aparece cristianismo como un sistema de pensamiento y como una religión. Sí, entonces vamos a acercar a la persona de Jesús. A la que me persona de parece Jesús, interesante. no al Hijo de Dios, ojo, no al Hijo de Al Dios. histórico, sí. Eso. Entonces mira que él, Gracias. cuando decía, la curación externa es el reflejo de la curación interior, ¿sí? Y esa curación interior es esencial y es liberación. Hay una conversión del corazón, pero esa curación es hacerse cargo. Yo me hago cargo. Entonces ahí yo me pasé por esas hermosas que a mí me calan unas frases que yo agarro muy fragmentadas de la Biblia y es, levántate y anda, al de la camilla. Vete y no, ¿cómo es? Vete y no peques más, levántate, vete y no peques más. Al saqueo, que es reciente, como de hace 2 meses. Es necesario que esta noche cene en tu casa, pase en tu casa. A todos les devuelve la responsabilidad, usted, cúrese usted, ¿cierto? No hay curación exterior sin un trabajo interior, o sea, ya él está hablando de un yo independiente, ¿sí? Es un hacerse cargo yo mismo, independiente de los ritos e independiente de las instituciones. Es que hay algo que usted tiene que hacer con usted. Entonces, con eso y otras cosas que voy a mencionar, él está ya emancipando a la persona, que ahorita hablaremos de la persona del grupo. Y él tan judío es que nos enseña la oración Padre Nuestro, no Padre Mío, que es un análisis que en otro momento tal vez he referido a los padres de la iglesia, uno de ellos que no he recordado, nos invita a un ejercicio de qué sería rezar Padre Mío. Pero si recordamos, la mayoría de nuestras oraciones son Señor mío, Dios mío, siempre pedimos para yo. Pero esa oración que nos une y nos convoca Padre Nuestro es porque eso lo aprendí en Ávila con mi profesora de la oración en los judíos, toda una materia de la oración de los judíos muy bella. Y entonces ella nos explicaba por qué era el nuestro, porque es un colectivo.
un colectivo, incluso para el pensamiento griego no existe el yo, no existe el individuo, existe el colectivo, y Jesús se atreve a decir eso, pero no solo aquí, sino en muchas otras cosas. Entonces está independizando, está diciendo es que eso existe, existe el yo independiente del grupo, independiente incluso de esos ritos y de esas ceremonias. Él mismo se separa del grupo, él mismo se hace cargo, él mismo habla de dejar a la familia, él mismo invita a encontrarse con uno y encontrarse con Dios, para encontrarse con Dios, o cuando nos invita a la oración individual, personal y en silencio. Eso no existía, eso es nuevo, y de ahí se van a derivar muchas cosas, inclusive cuando habla de la oración como autognosis, como un conocimiento, y recordemos lo del fariseo y el publicano, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, segundo, él hace hincapié en el carácter sagrado del hombre. O sea, todos los hombres tienen el mismo valor. Eso es muy revolucionario, eso es nuevo, es que no, ni Platón, ni Aristóteles, los grandes que hemos trabajado antes, no. O sea, la mirada de Jesús da relieve a la singularidad de cada ser humano singular. Por eso hay que acoger sin condiciones, que ahora lo volvemos a revisar cuando lleguemos al capitulito Carmé de Sociología. O sea, una singularidad de cada ser humano, y eso es para todos. Entonces el mensaje de Jesús es una filosofía, claro, luego el mensaje de Jesús se vuelve una religión, pero el mensaje de Jesús es universal. Y esto que yo estoy diciendo y esta conversación que tengamos tú y yo es muy bella, porque pues a mí me suena bello desde el principio, porque eso es lo que hace que tantas personas, inclusive al margen de una religión, porque no pueden, así como yo digo, yo voy a tener una vida epicúrea, aquí hemos hablado, una vida estoica, que ahora estamos ahí, tú como estuviste enamorado de los estoicos, sí, ¿cierto? Y voy a tener una vida aristotélica, y yo esto lo decido como Platón, venga, y soy ateo, no tengo ninguna religión, y ¿por qué no puedo decir, esto yo lo decido en mi vida como Jesús el filósofo? O sea, ¿cómo nos vamos a privar de esa filosofía? ¿Cómo? Es una invitación a abrazar esa sabiduría de los grandes sabios, como un Buda que se le reconoce, como un Confucio que se le reconoce, un Mencius. ¿Sí? Incluso muchos filósofos ateos hablan del cristianismo o de la Biblia como un libro de ética, ¿cierto? Porque se reconoce efectivamente el valor que tiene a nivel del reconocimiento de la dignidad humana, pero también pues a nivel comportamental. El concepto de dignidad humana que manejamos en Occidente, en el mundo laico, no más en Occidente, en el mundo laico y casi que en el planeta, y cuando nosotros miramos allá a esa otra forma de pensamiento, el concepto de dignidad es Jesús, luego lo toma el cristianismo, es estoicismo grecorromano, y es judaísmo, porque ya es del Génesis, hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, el concepto de dignidad por el cual peleamos todas las cosas en el planeta Tierra, Oriente, Occidente, ONU, Naciones Unidas, Derecho Internacional, es un concepto derivado de Jesús que coincide con el estoicismo. Eso es muy grande lo que estoy diciendo, muy grande, total, ¿cierto? O sea, con eso de darle el mismo valor absoluto a todos, que Aristóteles no, que ellos no, que los griegos eran promocionaban la eugenesia, promocionaban el infanticidio, no eran iguales sino los iguales. Ahorita hablamos del prójimo, ¿sí? No existía el individuo. La ciudad-estado era por encima del individuo, que no existía era el ciudadano. El ciudadano es parte de un grupo, el ciudadano sirve al Estado. E igual en el judaísmo. Sí existía la dignidad en el judaísmo, el Génesis, pero como parte de un grupo, es elemento de un grupo y sirve al grupo. La vida individual no existía, y Jesús nos invita a esa vida individual, ¿sí? Entonces le da un valor inédito, le da esa libertad de conciencia, esa autonomía. Luego, ya en libros de cristianismo, hay cosas muy bellas, yo he referido, el de Beguini, inglés, Cómo piensa el mundo. Creo que no sé si referí, en inglés, de la visión cristiana del mundo, cómo estamos permeados por eso, pero ya es el cristianismo. Pero pues ese concepto de yo que se le adjudica a Jesús que toma el cristianismo, porque antes no existía el yo, existía el grupo.
Sí, era el alma, porque dice Platón, sí, era el alma tripartita, Platón, Aristóteles, el alma de un ciudadano, porque eso solo aplica a los hombres libres. O sea, en Grecia todo lo que se filosofaba eso no aplicaba para niños, ni para mujeres, ni para esclavos. O sea, era, estos somos los libres, nosotros los libres, ¿cierto? Tan bello que lo dice Pablo, recogiendo a Jesús, ya no hay raza, no hay esclavo, no hay mujeres, no hay, todos somos... ¡Oh! Eso es una belleza. Y eso que yo dije, no cojo a Pablo porque me equivoco, no cojo Hechos de los Apóstoles, porque yo tenía que hacer como, si alguien va a hacer un trabajo sobre Sócrates, coja esa Platón. Yo tenía que hacer un trabajo sobre Jesús, para ti, Jorge Iván, pues cojo solo los evangelios, porque ya lo otro es cristianismo, ¿cierto? Así es. Bueno, ese inclusive en el concepto pues antiguo de civilización y eso que no existía el individuo, existiera en grupo, inclusive la ética se hacía en relación pues con el grupo. Ahora el concepto de persona sí estaba desarrollado en la Grecia y pues ese concepto de persona, ¿cómo vamos a decir que los judíos no tenían el concepto de persona? En Grecia también, pero aplicado únicamente al ciudadano, repito, y en los judíos a los iguales, que son los del clan, el pueblo elegido. Los otros no son personas, Los estoicos sí alcanzaron a esbozar, los estoicos son anteriores a Jesús, sí alcanzaron a esbozar algo del interior, cuando hablaban de la ciudadela interior, de mirar adentro, ya estaban ahí pues como esbozando algo. Tita, nos tienes que hablar, perdón, sobre esa influencia griega también ahí en la pero época de Jesús. ya es Pablo. Pero no tanto a nivel de Pablo, sino, sí. A ver, yo creo que es importante, sabemos que a partir del año... Es que no quieres decir una cosa que yo no quiero decir, porque luego es historia, que me equivoco, dilo. No, o sea, me refiero a que sabemos que el imperio griego con Alejandro Magno, que tú has referido en otras partes, tuvo una gran influencia también en toda esta zona que pues, hoy conocemos como Tierra Santa, y aunque posteriormente son los romanos los que ocupan políticamente eso, culturalmente y a nivel de pensamiento eran los griegos. Bien. Pues que quería Gracias, sí. Lo que pasa es que de ahí se van hasta decir que si Jesús era esenio, que exacto, Jesús estudió, yo digo, ya no me meto ahí porque toco al Cristo de la fe y bueno, y este donde fue a estudiar, cuando aprendemos que son 30 años no sé qué, y que solo 3 de vida pública, que además ustedes explican bien porque no son 3, en realidad cuántos son. Entonces aquí como que mejor no, pero gracias por la aclaración. Exacto, es simplemente, aunque esto pudo haber sido al inicio, sino que me haces caer en la cuenta con esto que acabas de decir y que generalmente pues por lo que veo vas a ir asociando también muchas ideas de las escuelas filosóficas de la época. Sí, el cristianismo tiene mucho de estoicismo, mucho. El cristianismo es muy estoico y eso pues se lo debemos a Marco Aurelio, ¿cierto? Bueno, ya referimos en otro momento de eso. Lo que pasa es que hay afirmaciones, bueno, pero eso sí ya, si hacemos esa afirmación, no sé si ahí sí nos cierran la cara. No, callemos, listo, callemos. Pasemos a la psicología, el aporte de Jesús a la psicología. Ya cuando reconoce un sujeto autónomo, que además lo invita a la oración íntima, ¿sí? Él, cuando dice sed perfectos, como mi Padre Dios es perfecto, que es muy bello. Yo he escrito páginas sobre eso. El librito mío que referimos la semana pasada, le gasto páginas a eso porque yo me saboreo eso de la perfectibilidad. Eso es toda psicología de autosuperación. Supérate a ti mismo. Nos invita a ser mejores que nuestros enemigos, que los diferentes, que los no creyentes, publicanos, fariseos. Sed mejores. Eso es un trabajo de psicología. Invita al cuidado de uno mismo, ¿sí? Su concepto de felicidad no es nuevo, ese sí es estoico, cuando es que no necesitamos pues muchas cosas para ser felices y que dependes como de nosotros. Por ejemplo, da un nivel de autognosis
cuando él no considera esa concepción de los humildes, de los excluidos, de los no son capaces. Miren que en todos los evangelios él se junta con los no capaces, con los incapaces, para darles otra capacidad. Entonces es como que él viera que todos podemos elegir la vía adecuada. Pues de hecho la diferencia, por ejemplo, con un Sócrates es que Jesús sí se ofrece como modelo, o sea, dice, y luego la relación de ustedes con Dios va a ser a través mío, pero ya ahí hay hijo de Dios, ¿cierto? Ya él sí se muestra como el hijo de Dios, entonces ese lo vamos a dejar a un lado, pero todos tienen capacidad de discernimiento, de escoger la vía, y esa capacidad de discernimiento es la conciencia individual, y es la libertad de conciencia de que habla la psicología y que luego se pega inclusive el derecho, la filosofía del derecho. Eso es nuevo, pero como un esclavo va a pensar, una mujer va a pensar, va a poder elegir, sí, además hágase cargo, que es que la salvación no le viene de afuera, ni de la Torá, ni del cumplimiento de eso. Levántese y echa a andar, párese y no peque más, hágase cargo, eso es una belleza. Eso no, la salvación era en grupo y era en el cumplimiento de la ley, ¿no? Perdón, puedo hacer también ahí Sí. porque es bueno, importante. no escandalicéis a los pequeños. No, o sea, iba a mencionar al respecto que creo Sí. que una de las citas que más describen al Jesús psicólogo desde acá es, bueno, el aporte del filósofo desde la psicología es: él tiene ojos y no ven, y oídos y no escuchan, ¿cierto? Sí. Porque esa condición que está describiendo Jesús no es una condición física, evidentemente, sino psicológica. Sí. Entonces creo que, no, pues no lo voy a explicar porque sí, lo y estás cuando hablando. dice, por ejemplo, no juzguéis, ¿y por qué no juzguéis? Pues uno podría decir, este se adelantó 2000 años al inconsciente de Freud. 2000 años al inconsciente de Freud. No juzguéis porque no sabéis los motivos del otro y no conocéis el adentro del otro. Ay, ¿qué? El adentro, el inconsciente. Sí, mira, Si no primero existiera tu la vida ojo, individual, pues mírate primero. imagínate, hay algo en ti que hay que revisar, ¿sí? Exactamente. Entonces, Es que ahí es muy interesante eso que acabas de decir, porque cuando Jesús dice, no te fijes tanto en la paja de tu hermano, sin antes mirar la viga que hay en el tuyo. O sea, la invitación de Jesús es, haga una introspección tan grande que usted descubra y se dé cuenta que tiene muchas cosas por trabajar. Introspección, eso es Jung, Lacan, Freud, no, eso es Jesús, porque belleza, la autognosis. Bueno, su filosofía de la religión, su concepción teológica, o sea, él invita a una relación distinta del hombre con Dios, ¿sí? Es una relación distinta del hombre con Dios, del hombre con la divinidad. O sea, él quiere liberar a los seres humanos del peso de esa tradición religiosa, inclusive se le podría tachar de anticlerical, ¿cierto? Hace hincapié en esa interioridad, en esa vida espiritual interior, en esa libertad individual, que es como un Buda, que es como un Confucio, ¿cierto? O sea, nos ofrece como una relación con Dios más trascendente, más allá de las reglas, que eso lo tocó ahora en la ética, y un Dios de amor, que también lo va a tocar ahora en la ética, ¿sí? Incluso cuando dice, o sea, la concepción de salvación, que él nos ofrece, que ese sería un concepto para filosofía de la religión, por aquello de los 4 componentes de la religión, como regla de vida, es uno de los componentes según Mircea Eliade, ya lo hemos referido, de una religión. El concepto de salvación no es solo practicar los sacrificios y cumplir las reglas, sino que es estar unido. Es una cosa muy revolucionaria, unido a Dios. Es que a nosotros, a ti y a mí, y que hemos estudiado mística, y que hemos estudiado espiritualidad, eso nos queda muy fácil decirlo. A ti también, que eres tan joven, pero es que Jesús, 2000 años diciendo eso no se había dicho. O sea, ¿quiénes habían hablado, por ejemplo, de la relación con Dios? Los mismos Epicuro, los dioses están ocupados, que no son castigadores, ¿cierto? Él ofrece un Dios de amor. Entonces, estar unidos a Dios de manera directa, no es a través de la sinagoga, no es a través del cumplimiento de la ley, ¿sí? O sea, de una manera directa con el amor a Dios, que es el amor al prójimo, que se muestra en el prójimo. Ahorita refiero a otra cosa de esta en la ética porque no quiero mezclar mucho para mantener así ordenaditas mis notitas, ¿sí? Cuando Jesús llega, pues hay una ley mosaica, ya, la ley de Moisés, de no adorar, no tener falsos ídolos, pero él crece eso. Cuando
convierte esa relación de Dios en amor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Más allá de la instrucción, más allá de la ley, del texto sagrado, hay una fe que se tiene que hacer explícita. Quien no ama no ha conocido a Dios. Es la vivencia, es la vivencia. Él está ahí trabajando con unos componentes de la religión que son lo cultural y la regla de vida. Él está tocando, ahora más atrevido. Hemos hablado de muchos filósofos atrevidos, Sócrates. Jesús fue demasiado atrevido con su filosofía, total. Demasiado atrevido, impactó. Claro, podríamos analizar sociológicamente, como su mensaje se convierte en religión, pues una religión como ideología permea más que una ideología convertida en partido político, en regla de vida, como un estoicismo, ¿cierto? Bueno, pasemos a la ética. Entonces, con esa concepción psicológica de la relación del hombre con Dios y antropológica, pues ¿cuál es su ética? ¿Cuál es su ética? Con eso de que le da la dignidad igual para todos, que hay una primacía del individuo sobre el grupo, que hay libertad de elección, ¿sí? Él llega a plantear el amor al prójimo hasta el punto del perdón y del amor a los enemigos. Eso es un asunto ético, es un asunto ético nuevo, porque la ética era la ley del talión, la de los romanos, y él siendo judío la ley del talión, la no violencia, la no venganza, porque la venganza genera más venganza, la violencia, ¿sí? El perdón para el odio y el deseo de venganza. Cuando se hacen unos círculos ya ni siquiera se sabe quién empezó la pelea, ¿cierto? Entonces es la resistencia, que es en lo que Gandhi se inspira. Gandhi no es cristiano y se inspira en Jesús para la no violencia. Entonces, miren un ejemplo de un personaje de la historia que se inspira en un personaje que no es de su religión, en un Jesús histórico para eso. Sabemos a nivel ético cómo separa la política de la religión, que eso lo voy a volver a decir ahora en la sociología, la separa. Entonces también ahí es muy importante porque es una ética al margen de las leyes del mundo terrenal y de las leyes del mundo religioso. Eso lo va a trabajar Immanuel Kant 1800 años después, 1700 años después. Lo que ya había dicho Jesús lo toma Kant. ¿Sí? La autonomía intelectual. Dos cosas sorprenden, me llenan de júbilo. El cielo estrellado sobre mí, dice Immanuel Kant, y la ley moral adentro de mí. No podía decir eso si no hubiera dicho Jesús antes lo que dijo 1700 años antes. ¿Ah? La ética de Jesús es una ética del amor, llevada al punto del perdón, es un amor de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad, tan bello. Ahí sí toma Pablo, es que me da mucho trabajo no recurrir a Pablo, pero Pablo ya en la religión. Para ser libres Cristo nos libertó. Eso es muy lindo, Gálatas, ¿no? Para ser libres Cristo nos libertó. Entonces es una ética de la libertad, de la igualdad, del amor, de la justicia y de la no violencia. ¿Cómo repetimos y nos gozamos franceses? Liberté, igualité, fraternité. Eso es Jesús. Eso es Francia, libertad, igualdad y fraternidad. Eso es Jesús. Eso es Jesús, ¿sí? O sea, ya con esa tipo de ética, ya él se mete en el asunto de la filosofía política. Con esa ética es que nos organizamos, ¿sí? También en su ética, recordemos que él dice, prima el espíritu de la ley con aquello del sábado, ¿sí? Sí. No es el hombre para el sábado. No es el sábado, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Para el hombre, para él, prima el espíritu de la ley. Total. Sobre la ley, ¿sí? Una norma no asegura por sí misma la salvación.
Eso es muy posterior en la filosofía. ¿Y eso por qué en los diccionarios de filosofía la autonomía intelectual no se le ha acuñado a un personaje llamado Jesús? ¿Por qué no aparece en los diccionarios de filosofía? Sí, interesante. Buena pregunta. Sí. Este sí me lo saboreo, este me parece bellísimo, porque yo ya lo he referido en otros cafés cuando hablamos de compasión, por aquello de que yo adoro a Joan Melick, el ateo catalán, que en Ética de la Compasión, más o menos página 200 en adelante, él usa a Jesús, siendo ateo, para explicar su Ética de la Compasión, y con ese postulado de Joan Melick él tumba muchas otras éticas, ¿sí? Entonces, el concepto de proximidad, ese concepto es de Jesús y es nuevo, eso no existía, el prójimo no existía, existía el grupo y es de los iguales, de etnia, de clan, de raza, de condición, de estado ante la polis, no existía el prójimo, y más que el prójimo, es la proximidad, porque en esto del samaritano muestra no es quién es mi prójimo, sino de quién me hago yo prójimo. Y esa proximidad es aproximación, es cercanía y es respuesta, que eso lo explica muy bien Joan Melick, ¿sí? O sea, con eso él nos muestra que hay que responder al otro, el otro que me interpela. Con la ley, a veces contra la ley, porque él lo hizo a veces contra la ley, con aquello del sábado lo hizo contra la ley. La ley no era suficiente. Entonces ahí nos plantea toda una cuestión, esta es la moral judía, está la moral escrita en los libros sagrados, está la moral, pero está la ética, la respuesta que no es a priorística, que es a posteriorística, esa palabra no existiría, que es en ese momento, ¿sí? Eso es un regalo de Jesús, ese asunto del prójimo, ¿sí? De la proximidad más. Cuando nos reconoce, seguimos con la ética, que no estamos determinados, que no tenemos un destino fijado, eso es una cosa muy bella y muy revolucionaria incluso frente a otras religiones, ¿sí? Que cada cual puede trazar su propio camino. Yo encontré referencias en Lucas y en Mateo. Cuando me volvió a gustar esto, que no es lo que sale lo escribí para que no me olvidara, sale de la boca, lo que entra a la boca del hombre por aquello de la ley, sino lo que sale, ¿sí? Del corazón. De la boca, lo que hace daño, él sustituye ya ese imperativo, y imperativo, escuchamos acá, en el imperativo categórico e hipotético, el imperativo de la norma religiosa la sustituye por la responsabilidad del individuo, porque ya ha hablado que existe ese individuo, la responsabilidad del individuo por una ética personal de cada uno más exigente. Esa es posteriormente la ética kantiana. Sí, tremendo. Sí. Bueno, si pasamos a la sociología, ya todas estas áreas de la filosofía, la sociología, pues él no establece sino una relación fundamentada por la verdad, es por la verdad. Él incluso denuncia la mentira, la hipocresía, el formalismo, el dogmatismo, el moralismo, el fundamentalismo, todos esos discursos, él, en todo lo que leemos de los evangelios sobre él critica eso, o sea que él tiene esa postura nociológica, epistemológica. Luego Tomás, lo referimos en el Café de la Verdad, Santo Tomás va a decir, cada uno debe al otro aquello sin lo cual no podría existir, que es saber que el otro está diciendo la verdad. Es muy bonito. Tomás pues obviamente está inspirado en Jesús. Es tan impresionante la preocupación de Jesús, la verdad os hará libres, ¿sí? El que cree en mí, que él muere en la verdad. A ver, él muere por ser coherente, él no elige morir en la cruz, es que todos morían en la cruz, era la manera de los romanos de matar a los que mataban. En la época de Sócrates, Grecia, otro lugar, Atenas, ¿sí? No Jerusalén, pues mueren de cicuta, ¿cierto? De cicuta, los romanos, de otra manera, ya hablamos de Séneca, ¿cierto? Bueno, distintas maneras de suicidarse usted. Entonces, él no elige eso, porque, bueno, tú has estudiado más esa teología equivocada del dolorismo, que Jesús murió para sufrir por nuestros pecados. Exacto. No, Jesús murió igual que Sócrates para ser coherente, pero como
o sea, de Jesús le reclaman, usted era Dios, ¿por qué no me bajó la cruz? ¿Cómo es que yo era Dios? Yo hijo de Dios, yo vine aquí a ser humano, yo en este momento soy un humano, ¿cierto? Tengo que morir aquí, pues ser coherente. A Sócrates le planearon la fuga, entraron los estudiantes, fúguese, está es el plan. No me voy a fugar, preste la cicuta, yo no voy a hacer. Entonces borro todo mi mensaje, voy a ser incoherente. Por eso Jesús, y el día antes él suplica, ya el Cristus, o sea, él suplica, pasa de mí este cáliz, que no se haga, pues, mi voluntad, sino la tuya, quisiera, pero tiene que ser coherente, entonces, ¿cuál es la dificultad de entender a Jesús en la cruz? Si entienden a Sócrates con la cicuta, ¿por qué no entienden a Jesús, una persona? ¿Cómo iba a hacer trampa? Iba a hacer magia, pues. Es que él no era un mago. ¿Sí? Qué buena explicación, sí. Cuando él dice que todos somos hijos de un mismo padre, está hablando de una fraternidad universal. Entonces, cuando es una filosofía, porque la religión es para un determinado grupo, es toda una filosofía universal, es la piedra angular de su enseñanza, ¿sí? Que ya existía en Buda, ya existía en Mencius, eso de diferentes maneras, esa regla de oro cuando dice trata a otro como te tratarían a ti mismo, o en negativo, no hagas al otro lo que no quisiera, eso no es nuevo de Jesús, pero él lo enfatiza, él reprueba todas las prácticas discriminatorias, es una política igualitaria, él erradica todas las diferencias de edad, sexo. El primer feminista fue Jesús. Filosofía que Simón de Beauvoir, siglo XX, ¿cuál Simón de Beauvoir? Jesús. Yo no estoy hablando de Pablo, que sé que Pablo dijo cosas muy horribles, como eso de que ustedes mujeres, si tienen alguna duda en la asamblea, le preguntan luego a los maridos en la casa. Ay, ¿qué es eso? Que hay cosas de Pablo que no se entienden, que hay que leer en contexto, y hay otras que sí dijo, que yo que ahora Pablo, que no lo disculpe, en contexto. O sea, Pablo no dio la medida de Jesús. O sea, pues ¿cómo le iba a dar? Es que Jesús era Jesús, y para los que creen en el Hijo de Dios. Pero Jesús, esa juntanza con las mujeres, ¿y con qué mujeres se juntaba? ¿Y con qué mujeres se juntaba? Y esas amistades que Marta y María, que la María Magdalena y derramando perfume, que la mujer y la adúltera, la samaritana, o sea, pero ¿cuántos relatos con mujeres? ¿Sí? El primer feminista fue él, ¿sí? Incluso no olvidemos que hay cartas de Pablo que no escribió Pablo, sino en comunidades paulinas, que hay muchas de estas citas que tú estás refiriendo de Pablo ni siquiera son de Pablo, ¿no? Son de las comunidades de lo que nosotros llamamos las cartas deuteropaulinas o incluso tritopaulinas, porque se habla de una tercera generación de cartas que se le atribuyen a Pablo, pero que no eran de él, ¿no? Esto porque es muy importante que no lo saquemos de contexto todas estas frases. Qué bien. Bueno. En sociología, pues esa separación que hace, recordemos lo de la moneda, del poder terrenal, el poder espiritual, ¿cierto? El poder temporal, esa separación es importante. Él solo reconoce un poder, ¿cierto? Que es el reino de Dios, solo eso sí, solo reconoce, o sea, que es un anárquico a nivel de filosofía. No, tiene una utopía. Jesús nos plantea toda una utopía y la describe, ¿sí? Como la utopía de Campanella, ya tuvimos un café sobre la utopía, de Tomás Moro. Hace ¿sí? ratico ya, pero... De Platón, pues él tiene su utopía, ¿sí? Él inclusive denuncia esa confusión entre el campo político y el campo religioso, él dice no son conciliables, ¿sí? No puede servir a los señores, ¿no? A Dios y al dinero. Sí. Sin embargo, tiene otras respuestas muy interesantes, ¿no? Cuando dice al César lo que es del César y de Dios lo que es claro, de Dios. es que él no desprecia en sí mismo la riqueza, sino la acumulación de la riqueza, y está siendo muy estoico. Pero es atrevido decir que Jesús fue estoico, porque entonces hay que decir que fue a la universidad, que con quién se juntó, que no estoy diciendo eso, pero ahí coincide con el pensamiento estoico de 300 años antes. Entonces él respeta los dos poderes, pues esto es injuntable y la acumulación de la riqueza no, y hay que compartir. Y ahí también tiene otra novedad acerca del compartir. No solo en lo de prójimo, porque recuerden que el prójimo no existe sino los iguales a mí. El concepto de prójimo era restrictivo. Es el concepto de caridad. La caridad estaba constreñida, como cuando hablamos de piedad, compasión, clemencia y todos esos términos emparentados,
que decíamos la clemencia es la compasión que utiliza el rey, el soberano, el gobernante, pero para lucirse, para inflarse. Yo que tengo el poder de matarte, no te mato. ¡Ay, lo aplauden! ¡Ay, eso es muy bueno el rey! ¿Cómo que tengo el poder de matarte? En la época de Jesús la caridad era una cuestión de los reyes, los gobernantes, de los judíos. En la sinagoga, se practica en la sinagoga, hay unos excluidos de la caridad, los impuros. Y la caridad la ejercen algunos, o sea, algunos en un lugar, en un ritual y para algunos. La caridad es de todos, el óvulo de la viuda que la caridad es de todos, todos podemos dar, es para todos, es un signo distintivo de la fe además, fe sin obras, ¿sí? Que si por gracia soy salvo, que si por obras soy salvo, pero ya nos metimos otra vez con las cartas y el cristianismo, pero o sea, la fe tiene que ser obrada y tiene que ser el rasgo distintivo y es inclusive de las primeras cosas que empieza a caracterizar a las comunidades cristianas, que sean caritativos. Entonces es de todos, rompe el esquema que se tenía de caridad, ¿sí? Luego se mantuvo mucho ese esquema y el de clemencia, así como los pseudodioses, los enviados de Dios son los que pueden ser caritativos y clementes. Cuando él dice, pero eso sí está en hechos que hay mayor felicidad en dar, pues eso no está más alegría en dar que en hechos, recibir. mayor felicidad en dar que en recibir, da a quien te pide, ¿sí? Perdón, nosotros hicimos un café sobre el prójimo, ¿no? No, nosotros hablamos del prójimo en la compasión seguramente, qué pesar. Porque es increíble, o sea, cuando tú Pero hablas de la proximidad, me encanta, aparte porque él no da una definición de diccionario, sino que él habla del prójimo. Pero es que hay que darle otra belleza, otro elogio para Jesús, ese personaje, y es que él, de la misma manera que los filósofos de la antigua Grecia que nosotros hemos estudiado, que estos los estoicos en la estoa, los academos ahí en la academia, los aristotélicos en el liceo, los epicúreos allá en el jardín, vivían, o sea, pues ya no juntos como monjes, pero vivían ahí, pues eran muchas horas del día y tenían que vivir de la manera que hablaban, o sea, tenían que ser coherentes. Jesús es muy bonito porque si nosotros nos ponemos a ver, pues a tomar esos 4 evangelios y sacamos solamente los diálogos pues esos 4 evangelios seguramente se reducen así poquito y las palabras, pues también como el Sócrates, porque tú le quitas a Cratilo y queda solamente la voz de Sócrates, hablando con el Menón, pues le quitas a Menón y queda solo, o sea, también la voz de Socrático queda como chiquita, sin embargo, pues que Sócrates es tan grande, ¿cierto? Tan grande es discurso, que no es tan grande su discurso. Entonces, quitémosle todas esas narraciones de los 4 evangelistas y las otras palabras y lo que queda de Jesús. Sí, pero actuaba. Ay, eso sí que habla. Actuaba. O sea, entonces también entonces a las palabras dichas hay que sumar las descripciones de los actos que hacen esos evangelistas, y eso también es palabra, ¿sí? Es muy bonito porque él también con su hacer hablaba, entonces eso se interpreta. No, mira, pues nosotros no tuvimos el café del prójimo, pero es que además si tú me hubieras dicho del prójimo, mira qué chévere lo que te hubiera contestado, el prójimo, es que eso no es categoría filosófica, eso es categoría cristiana. Y tú me dices, ajá, ¿el cristianismo qué? Jesús, voy a buscar y abro el diccionario. No, en el diccionario no está Jesús, no está Jesús y no está prójimo. Mira qué bonito, es que es un concepto de Jesús. Sí. Con ese concepto de proximidad, ¿cuántas cosas se hacen hoy en día en ética, en sociología, en filosofía política, en derechos? Que eso es muy grande que lo haya hecho él, muy grande. Él prefiere la justicia y fomenta la justicia entre los hombres más que de los hombres establecida en leyes. Escúchense, sean misericordios, sean recíprocos, sean equitativos. Entonces eso es la justicia. Eso todo es la justicia. Total. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Tita, no quiero acosarte. Pero vamos terminando. Sí, bueno, no, vamos bien porque tenemos 10 minuticos y creo que el tema ha estado tan interesante. Sí. Vamos a recomendar el libro. Sí, no tenemos 10 minutos, pero sí. Bueno, de David Isaacs, que es un profesor de la Universidad de Navarra. Este librito es nuevo en mi biblioteca, he leído como 4 o 5 capítulos nomás. Ay, ¿por qué no la va a recomendar? Ay, porque el desayuno se sabe cómo hacer el almuerzo, que esos 4 capítulos que he leído así en desorden, porque se puede leer en desorden, me encantan los libros que se pueden leer en desorden, están muy bien escritos y
porque creo que es un buen libro para fin de año, que queremos hacer revisión de vida, que queremos inspirarnos en lo mejor. Por eso qué bonito queda este café de Jesús, rendirle homenaje ya para ir cerrando estos cafés, ¿verdad? Entonces, la educación de la virtud, no solo nosotros sí tuvimos café sobre la virtud, pero él va más allá de esas virtudes teologales y cardinales, que lo tuvimos, y creo que fueron 2 cafés. Miren, la educación de la generosidad, fortaleza, sí es una de las 7 virtudes, optimismo, perseverancia, el café lo tuvimos, orden, responsabilidad, respeto, sinceridad, pudor. Recordemos el café de lo íntimo, lo privado y lo público, de la sobriedad, lo estoicismo, de la flexibilidad, no tuvimos. Yo quería tener un café de la firmeza y la flexibilidad en estos días. Lealtad, laboriosidad, paciencia, justicia, obediencia, tuvimos café sobre la obediencia, prudencia también, audacia, tuvimos café sobre la valentía, humildad, no tuvimos café sobre la humildad, sencillez, sí, de lo simple y lo sencillo, hace como 2 años, sociabilidad, de la amistad, varios cafés, de la comprensión, entender y comprender, del patriotismo, no me ha hablado nunca ni de ciudad, ni de patriotismo, ni de nacionalismo, ni de individualismo y todas las cosas. Y es un libro bellísimo porque es no solo que explica pues cómo se forma, sino qué hacer en las escuelas, qué hacer en la familia. O sea, pero qué libro, qué regalo el que me hicieron ahora en la Universidad de La Sabana, Chía, Cundinamarca, que acaba de ser reconocida como la mejor facultad de filosofía del país. Sí, la Universidad de La Sabana, qué lindo. Muy interesante. Qué lindo, entonces él es de la Universidad de Navarra, escribe mucho, pues lo rastreé sobre educación y mira este dato, 150.000 ejemplares vendidos. Es un libro, es un bestseller. Y es un profesor de 15ª edición. La Universidad de Navarra, España. Sí, de Navarra, España, sino que tienen vínculo ahí de la Universidad de La Sabana. Estaba en la librería de la Universidad de La Sabana y me lo regalaron. Interesantísimo. Sí. Entonces este es el recomendado. ¿Qué agua tan rica? Sí, iba a comentar, Tita, de una actitud filosófica, bueno, que podría agregarse a lo que mencionaste de Jesús y era su capacidad de asombro, pero y pues muy en la línea de observación, porque Jesús era un gran observador. Muchas veces cuando nosotros decimos él se quedaba pues a solas orando toda la noche, ahí habla uno pues o se mete como en el plano espiritual, pero también hay que analizar al Jesús silencioso. Yo hace poco tuve la oportunidad de hablar del silencio de Jesús y evidentemente eso, pues el silencio que Jesús vivía lo hacía ser un hombre muy reflexivo, que es una actitud filosófica, reflexionar constantemente sobre la vida, porque todo lo que él hace en el fondo es dar vida con su palabra y con su discurso, y para hacerlo eso tuvo que haber estado precedido por una reflexión profunda, ¿no? Si yo voy a hablar de la vida, y para mí me parece que la clave de la filosofía, hablo de la vida, pero luego de reflexionar en torno a la vida, ¿no? Y hacer un ejercicio bueno, se puede decir introspección, pero también un ejercicio de observación, y Jesús tenía esa capacidad de analizar, y hay muchos pasajes. ¿Cómo miraba? ¿Cómo miraba Jesús? Hay muchos pasajes que eso permiten verlo. Uno de ellos, el pasaje donde se habla de miren los lirios del campo que no trabajan y se visten hermoso, los pájaros del cielo. Entonces eso no lo dice una persona que pasa de largo ante las situaciones y dice no me di cuenta, no, eso habla de una persona que sabe observar, una persona que se asombra. Kierkegaard escribió un libro, un opúsculo solo sobre esos marcos, ¿no? Ajá, sí, me falta la cita en este momento. Sí. Soren Kierkegaard tiene un libro, Los lirios del campo y las aves del cielo, solo sobre ese rengloncito. Exactamente, entonces da cuenta de esa capacidad que tenía Jesús de observar, de asombrarse, y creo que eso también es una de las actitudes que en algún momento, no sé si lo mencionamos en el café, pero que debemos tener muy presente, ¿no? Y la verdad yo creo que Jesús tenía mucha influencia también pues a nivel del pensamiento. Se sabe que, bueno, al menos se dice que no asistió a ninguna escuela filosófica, que eso pues fue lo que tú también intentaste decir al inicio, pero tenía esa sabiduría. Las respuestas de Jesús hacen que uno diga, no, pues no sé si un filósofo tenga las respuestas que pues, bueno, seguramente sí, pero las respuestas que Jesús tiene ante las
inconvenientes y cómo se veía muchas veces en situaciones de apuros y cómo salía también de su respuesta. Hay un pasaje que me encanta cuando dice, bueno, le preguntan a Jesús y dice, si digo, pues que si es lícito, volviendo al tema ahorita, pagar el tributo al César. O sea, esa respuesta es de una habilidad, Jesús, es de una habilidad, pues. entonces, claro, y el texto lo dice, si dice que no se debe pagar, se le va la autoridad encima. Pero si dice que se le pague, se le va al pueblo encima, porque como así que usted está diciendo que hay que pagarle. No, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Me parece una capacidad de reflexión y de responder ante una situación tensa, muy, muy, muy clara de Jesús. Entonces, no, yo creo que de este tema muchas cosas bonitas, Tita, te lo agradezco porque ha sido un regalo, de esos regalitos que empieza uno a recibir ahora en Navidad, que me parecen muy, muy bonitos. Así como ha sido este café, yo sé que a ti no te gusta que anuncie, pero yo creo que es muy importante que nuestros contertulios sepan que ya estamos en la recta final de nuestros cafés filosóficos. Esto lo hago. Llegando a las 111. Sí, esto lo hago porque me parece bonito que ustedes sepan que pues ya el café está como en sus últimos días y esto sobre todo para que se lo vean, para que le digan a las personas, ojo que ya nos quedan solamente 2 cafés, entonces que no se los pierdan, porque yo sé que hay personas que hacen grupos o que tienen grupos, incluso me dice una contertulia Alexandra que tiene un grupo de WhatsApp que se llama el Café Filosófico. No, pero que entonces, esa mira, ya me diste tu regalo también a mí, pero ¿por qué no me contaste eso ahora que llegué? Alexandra Triviño, una amiga de Bogotá, ella siempre me pregunta por ti. Y precisamente nos dice, tenemos un grupo de WhatsApp que es el Café Filosófico, mandamos el link del café, lo vemos y pues muchas veces hacemos eco de eso. Entonces, mira lo que se suscita. Yo creo que estos espacios que son tan importantes, propiciarlos, no los perdamos, y para las personas que nos acompañan, ya saben que no se pueden perder los que vienen porque pues en esta época aparecen muchas actividades, pero si no es el viernes a las 7:30, al menos en otro momento que lo puedan hacer. Listo. Entonces con esto, no, agradecerte a Titita, ¿sí? Agradecerle a ese Jesús filósofo que con su pensamiento eso nos enseñó mucho. Un discurso, yo hice como un ejercicio ahí de demostración, eso parecía una disputación para la universidad, ¿verdad? En la escolástica, una demostración, y yo le voy a mostrar a Jorge Iván. Yo, pero si Jorge Iván no necesita que le demuestre esto, pero yo quiero hacerle este regalo. Pues tantas personas que podrían beneficiarse del mensaje filosófico tan estructurado de Jesús y tan novedoso, tan novedoso. Y es en esa parte ética que nos hace tanta falta y que creo que es una puerta muy, muy, muy interesante para quienes, porque yo sé que muchos contertulios, bueno, son creyentes, pero también tienen, bueno, alguno puede que no sea creyente y que se acerque a la figura de Jesús desde ahí, desde muchos elementos que te aporta desde lo ético, pero también si ustedes nos están viendo y saben que tienen alguien que dicen es que es demasiado racional, porque eso nos pasa mucho, es que mi hijo, mi pareja, pues mi esposo, mi esposa, son muy racionales, un grupo de amigos, y ellos no creen en Dios. Póngales o planteles esa inquietud que Tita lo decía muy bien, acérquese al Jesús filósofo y sobre todo también desde esas propuestas éticas, a ver qué tal. Éticas con implicaciones, serias en filosofía política, ¿cierto? En haceres, es que él lo hacía, es que su utopía nos la mostró y nos la explicó muy bien, y yo sé que hay muchos acercamientos a las distintas utopías. Yo tengo el café de utopía no como algo inalcanzable, como el mejor lugar, él nos lo describió en las bienaventuranzas. Total. Es una cosa muy bella. Exacto, y no se puede desconocer que Jesús en eso fue un maestro. Entonces, ahí tienen también esa invitación. Espero que lo hayan disfrutado, Titica, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes, amigos, contertulios. Esperamos que hayan disfrutado mucho este café y ya saben, no se pierdan el próximo Café Filosófico.